Claro. Hoy tenemos a la nutricionista Tatiana Vargas, con quien vamos a ir. Y doctor, usted me acompaña, por favor, porque Tatiana en esta ocasión pues, nos va a hablar de, obviamente, algo que podemos variar o darle un giro a nuestra alimentación adecuada para bajar esos niveles. Tatiana, muy buenos días. Muy buenos días, bienvenida. Contanos un poquito, ¿qué giro podemos darle a nuestro organismo para bajar esos niveles de grasa en la sangre? Sí, necesariamente, así, indispensablemente hay que cambiar la alimentación, ¿verdad? Es un factor clave en el tratamiento tanto del colesterol como de triglicéridos altos. Definitivamente hay que dejar de lado todos aquellos alimentos que nos aporten muchísima más grasa, ¿verdad? Como aquellos son los embutidos, los alimentos fritos con gran cantidad de aceite, y preferir todos aquellos alimentos que más bien nos ayuden a aumentar el colesterol bueno o el HDL para combatir todo eso, ¿verdad? Ahora, una de las preguntas que nos hacemos es, ¿qué pesa más a nivel nocivo, por decirlo de alguna manera? ¿Las azúcares que consumimos, los carbohidratos o las grasas? Se mantiene como en un nivel muy parecido realmente, ¿verdad? Hay que tener un control o un equilibrio o un balance tanto en las grasas como en la cantidad de azúcares que estamos consumiendo, ¿verdad? Porque a un final se va a convertir igual, ¿verdad? Un exceso de azúcares o de carbohidratos refinados o de harinas refinadas se va a llegar a convertir en un exceso de grasa, ¿verdad? Finalmente. Exactamente, ¿verdad? Entonces hay que cuidarnos tanto en todo eso, ¿verdad? Ahora, doctor, en la experiencia, digamos, en su consultorio, ¿qué es lo que más comen los pacientes que están en problemas, verdad? ¿Grasas, carbos o azúcares? Bueno, realmente es que hay una gran industria publicitaria para comer comidas procesadas, ¿verdad? Comidas rápidas, comidas procesadas, y hay mucha presión y publicidad detrás de eso. Entonces, las personas consumen más de ese problema, ¿verdad? De ese tipo de comida. De este tipo de alimentos, sí. Que podría Entonces, ser... eso es lo que tenemos que evitar, digamos, como dice la doctora. Es mejor darnos a las frutas, vegetales, comidas no procesadas. Siempre un poco de colesterol es necesario en el cuerpo porque tiene funciones vitales para el organismo. El problema es el exceso de colesterol. ¿El colesterol y el triglicérido o los triglicéridos se bajan de la misma forma? Sí, son similares en realidad. En cuanto a la alimentación, casi que los mismos patrones en la alimentación son similares, tanto para colesterol como triglicéridos. Quizá, doctora, vamos a ver entonces que, bueno, aquí tiene una paciente usted el día de hoy, ella estaba con los niveles altos. Ella estaba con los niveles tanto de triglicéridos como de colesterol, ¿verdad? En triglicéridos estaba en 175 y en colesterol estaba en 230 más o menos. Que digamos, estaba un poquito más por arriba. Porque ¿cuál es el límite del colesterol? 150. Ok. Perdón, 200, y de los triglicéridos 150. Ok. ¿Qué fue lo que se le mandó a comer a ella? Definitivamente evitar completamente los embutidos, ¿verdad? Alimentos fritos. Le restringí el consumo de camarones y demás, frituras, todas las grasas que tienen las carnes que tienen grasa visible o gorditos, ¿verdad? Como así lo llamamos, quesos amarillos, quesos que derritan, y a cambiar completamente por harinas integrales, ¿verdad? O carbohidratos complejos, grasas saludables como es la linaza, las almendras, el aguacate, la avena. También preferir mucho el consumo de harinas, o si queremos una galletita o algo, tratar de hacerla en casa, ¿verdad? Que podemos tener un control mayor de los ingredientes que estamos utilizando y no preferir tanto los alimentos procesados, ¿verdad? Y obviamente un consumo grande o alto de vegetales y frutas siempre en la alimentación. Vamos a ver, así como de la experiencia total de doña Lorena, ¿cuáles fueron los pecados así que usted dice, consumí y me los tuvieron que quitar del todo? Bueno, las grasas, las frituras. Las frituras. Sí. El pan. ¿Eliminaron el pan del todo, Tati? No, sobre todo el pan blanco, ¿verdad? Que es una harina refinada, ¿verdad? Lo cambiamos sobre todo por el pan integral, con muchísima más fibra. Ahí hay un dilema, porque la verdad es que cuando nos dicen de coma pan integral en lugar de pan blanco, uno se queda pensando, y si al final es la misma harina, verdaderamente, ¿cuál es la diferencia del impacto en nuestro organismo? La diferencia es la cantidad de fibra que tiene un pan integral, ¿verdad? El cuerpo lo va a digerir en un tiempo muchísimo mayor, digamos, lo va a digerir muchísimo más lento, y le va a dar tiempo a la insulina que se encargue de colocar esa energía donde tiene que ir, ¿verdad? Cuando es un alimento o una harina refinada, el cuerpo lo digiere súper rápido, ¿verdad? Entonces no se eleva los niveles de glucosa, hay un descontrol en la insulina de igual manera, ¿verdad? Que puede a un final tener un exceso de azúcar y por ende convertirse en grasa. Lorena dijo otra cosa, que creo que todos los ticos hacemos lo mismo, las fritangas nos encantan, ¿verdad? Y a toda hora, desde el desayuno hasta el final del día.
¿En qué hace la diferencia, digamos, comer esa misma carne, ese mismo pollo, pero no dinando en aceite y hacerlo, digamos, con cero grasa? ¿Qué pasa en nuestro cuerpo? Claro, por supuesto, porque a veces no contabilizamos la cantidad de aceite que utilizamos para freír, ¿verdad? O para cocinar. A veces, muchas de las ocasiones, o la experiencia que he tenido con pacientes es que utilizamos el aceite para que no se nos pegue la carne, ¿verdad? O para que no se nos pegue el pescado. Ahí yo les recomiendo siempre utilizar sartenes antiadherentes, ¿verdad? Tratar de cocinar acompañado de vegetales que nos suelten ese caldito para que no se nos pegue la carne y utilizarla de una manera más magra, ¿verdad? Porque imagínense la cantidad de gramos de aceite o de grasa que estamos consumiendo con el aceite y la carne y la grasa que ya tiene la carne. Doctor, ¿cuál podría ser la consecuencia, verdad, de todo ese consumo de grasas, efecto cardiovascular y además hoy por hoy que estamos viendo tantos jóvenes con esos niveles ya muy altos? Claro, el problema es que el colesterol no produce ningún síntoma. Entonces muchas personas andan con el colesterol alto y no se dan cuenta. Claro. Y el síntoma que produce ya sería el evento, como usted dice, el infarto cerebral, que se tapan las arterias de los pies. Entonces ahí viene, es muy importante el asunto del tratamiento dietético, la actividad física y en muchos pacientes el tratamiento farmacológico. ¿En qué momento o cuáles, primero que todo, son los exámenes para ver los niveles de grasa en mi organismo? Bueno, se solicita un perfil lipídico, se llama así. Tiene que ser un examen que se hace con 12 horas de ayuno para que sea, digamos, realmente fiable los valores que reflejan. Y de una vez se pide examen de azúcar, examen de tiroides para descartar otras causas secundarias que pueden asociarse a elevación del colesterol. ¿El perfil lipídico se pide dentro del hemograma o es un perfil aparte del hemograma general, digamos? Es un examen aparte del hemograma general, sí. El hemograma es más un examen de la sangre y el perfil es un examen propio de grasas. ¿Y en qué momento se recomienda? Se puede pedir a partir de los 20 años en personas de muy alto riesgo. Ya a partir de los 40 años todas las personas deberían hacérselo, ¿verdad? O personas que padezcan, digamos, de enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, tendrían que tener un examen de esos. Definitivamente ya por regla anualmente, podríamos decir. Anualmente. Ahora, usted, doña Lore, ¿se hizo algún examen? Sí. Así fue como se dio cuenta, digamos. Así fue como me di cuenta, por eso tomé la decisión de consultar y cómo le ha ido? Bueno, ahí voy. Ahí va en proceso. Ok, ¿qué pasa con la gente entonces que tiene los niveles de grasa altas? En el momento que está diagnosticado, que tiene sus exámenes, ¿cómo se procede, doctor? Bueno, inicialmente yo siempre les digo a mis pacientes que consulten a un nutricionista, ¿verdad? Las recomendaciones nutricionales que un médico puede hacer son generales y ya ellas son las profesionales, digamos, encargadas de algo más dirigido, ¿verdad? Y después que empiece, digamos, a realizar actividad física. Si con estas medidas en el cambio y el estilo de vida, digamos, no surgen efectos en los niveles de colesterol o el paciente es de muy alto riesgo, digamos, las guías actuales nos dicen que debemos de iniciar un tratamiento para bajar el colesterol. Ok, ahora, una de las cosas que también hemos mencionado repetidamente es el ejercicio, porque usted hablaba de la alimentación, pero la actividad física también tiene un papel preponderante en esto. ¿Usted generalmente qué recomendaría? Bueno, las recomendaciones de las guías son 40 minutos de ejercicio, por lo menos 3 o 4 veces por semana, pero tiene que ser un ejercicio vigoroso. ¿Qué significa vigoroso? más de la actividad que estamos normalmente acostumbrados a hacer. Tenemos que salirnos un poquito de eso, de esa zona de confort y exigir el cuerpo.